Bien, en esta primera parte del tema número 5, la evaluación del transporte y otros aspectos de la infraestructura, habíamos visto la anterior semana que salud. Habíamos visto la evaluación de las instalaciones y los servicios turísticos. Y cuando hablábamos de instalaciones, habíamos establecido de que los servicios turísticos, para que se puedan desarrollar, requieren de instalaciones. Y ahí poníamos un ejemplo de los establecimientos de hospedaje. Y por eso es que les preguntaba a ustedes si habían llevado la materia de legislación del turismo. Y me dijeron que estaban llevando justamente en este semestre. Y poníamos el ejemplo y decíamos la ley del turismo está acompañada asimismo por reglamentos. Y estos reglamentos tenemos entre ellos el reglamento de establecimientos de hospedaje, el reglamento de guías, el reglamento de restaurantes turísticos, de eventos de belleza, el reglamento de rentacars, de agencias de viajes, de operadoras de turismo, etc. Para el caso, por ejemplo, y pusimos también ese dato, ¿no? Y explicamos cuán importante es conocer estos reglamentos para quienes, a pesar de que no son expertos en turismo, como lo van a hacer ustedes, o profesionales en el turismo, pero si se van a dedicar de alguna manera, de forma indirecta al turismo, tienen que conocer esta normativa. Y decíamos, es muy fácil de que venga un inversionista y diga, yo quiero construir un hotel. Ya. Entonces va a contratar seguramente a un arquitecto para que elabore los planos de diseño. Lo primero que tendrá que hacer pues el arquitecto es tener que recurrir al reglamento de establecimiento de hospedaje. Y si se pretende, es decir, el inversionista pretende que su hotel impugne las 4 estrellas, justamente en el reglamento, ya, cuando establece las categorías y en la categoría de 4 estrellas, por ejemplo, pone cuáles son las características generales de la infraestructura, ¿no? eh, que debe tener, que deberá tener este futuro establecimiento de hospedaje. Es decir, mínimamente para tener las 4 estrellas, cuántas habitaciones deberá tener, las habitaciones simples, matrimoniales, las dobles, las suites junior, por ejemplo, qué medidas, cuántos metros cuadrados deben tener, la cocina con el comedor, es decir, cuál será la capacidad instalada del comedor, cuánto de la cocina, qué características van a tener, cuántas escaleras deben tener, una de ingreso, si es mayor a 3 pisos debe tener un ascensor, cuál va a ser la capacidad del ascensor, que la capacidad del ascensor va a estar en relación a la capacidad instalada de camas que existan. Entonces, toda esa normativa hemos dicho que son todavía elementos generales y lo que apoya mucho son los módulos clasificatorios para cada categoría. Eso va a significar de que el arquitecto cuando tenga que elaborar el diseño el plano del establecimiento de hospedaje tendrá que definir cuántos ingresos va a tener el establecimiento, el hotel de 4 estrellas. Según dice el reglamento, cuántos salones debe tener, cuántos metros cuadrados va a tener cada salón, qué capacidad instalada. Y seguramente que va a tener que ir pues a la dirección de turismo y pedir los módulos
clasificatorios para la categoría, porque inclusive la parte más detallada la encontramos en los módulos clasificatorios, que casi es como una guía que debe tener para cada categoría unas 20 hojas. Ahí, por ejemplo, se establece, dice el reglamento en general, pero de manera muy específica, dice en el módulo clasificatorio. Por ejemplo, si la edificación va a ser en edificio horizontal, es decir, como si fuera propiedad horizontal, un edificio de 5, 6, 7 pisos, en cada piso tiene que haber una gambuza, dependiendo del número de habitaciones que haya por piso. Yo no soy hotelero, entonces, si no me equivoco, creo que es cada 10 o cada 12 habitaciones una gambuza. Y la gambuza es un cuarto donde se guardan los blancos. ¿Qué son los blancos? La ropa de cama, las almohadas, etc. Y en el módulo clasificatorio, por ejemplo, cuando vemos nosotros sobre los blancos, ¿no? Nos dice, para un hotel de 4 estrellas, mínimamente deben existir 3 juegos de sábanas por cama. 3 juegos de sábana, 3 fundas para cada tipo de almohada, 3 edredones para cada cama. Luego nos dice, deben existir 3 juegos de toallas de piso, 3 juegos de toallas de cara, 3 juegos de toalla de cuerpo. Y esos van a tener que estar, es decir, todos esos blancos van a tener que estar en la gambuza, en ese cuartito, en esa habitación donde tienen aqueles, y la gobernante es la que va a tener que llevar, en este caso, el inventario de los blancos. Imagínense de que el arquitecto no sepa y va a agarrar y va a diseñar el hotel y se van a poner a construir y después van a tener que demoler, pues lógicamente no queda más que demoler, voltear muros, voltear tabiques, etc. Entonces existe una norma en Bolivia. Y dentro de la evaluación que veíamos en el anterior tema, ¿no? Que es la evaluación de instalaciones y servicios turísticos, ¿no? Hay que establecer asimismo que hay que evaluar, si vamos a evaluar, por ejemplo, establecimientos de hospedajes, hay que evaluar infraestructura, hay que evaluar equipamiento, hay que evaluar mobiliario y hay que evaluar calidad de los servicios. Entonces, justamente cuando se elabora el plan, se hace esa evaluación. Y esa evaluación es la obtención de información en situ, en este caso de información primaria. Y para eso nosotros nos acompañaremos pues de las planillas de inventariación de instalaciones turísticas o, perdón un segundito. Angie, buenas tardes. Estoy en clasecitas. En una media hora voy a llamar, por favor. Me ha llegado toda la documentación, es decir, me ha llegado el correo. Está bien, yo voy a organizar ya mis clases, el contenido temático y te lo voy a mandar. Están confirmadas las fechas y ya voy a empezar a elaborar todo lo que, la parte temática del módulo, ¿de acuerdo? Ya, nos vemos entonces, Ángel. Entonces, decíamos de que cuán importante es para nosotros tener que realizar y buscar inclusive nuevas herramientas para recolectar esta información. Seguramente que el equipo de planificación va a tener que recurrir a estos módulos clasificatorios y seguramente que de ahí va a recuperar algunos elementos, ¿no? Para crear sus propias fichas para poder hacer la evaluación de los establecimientos de hospedaje, de los hoteles, de los restaurantes, de las empresas de viajes, de los operadores, ¿no? Entonces, toda esa temática habíamos visto en la evaluación de las instalaciones y los servicios turísticos. Ahora que ya habíamos tocado de alguna manera también en el anterior tema,
nos corresponde ver la evaluación del transporte y otros aspectos de la infraestructura. Dentro del transporte, vamos a ver la importancia de la infraestructura. La infraestructura es fundamental y esta infraestructura tiene que estar adecuada para el desarrollo del turismo. Por eso que en el plan nosotros elaboramos, ¿no?, el diagnóstico, y el diagnóstico, decíamos, tiene dos formas de obtener la información: información primaria e información secundaria. Un elemento fundamental, por ejemplo, que hay que evaluar es la entrada al país o región. Si nosotros vamos a elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Bolivia, que sería el Plan Nacional, ¿no? Tenemos que evaluar las entradas, la entrada al país. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a identificar diferentes tipos de transporte que son utilizados para ingresar al país. Y el primer tipo de transporte será el transporte aéreo. El transporte aéreo vamos nosotros a evaluar en este caso el transporte aéreo. Evaluaremos cuántas líneas aéreas llegan a Bolivia, cuáles son los interlines entre líneas aéreas, es decir, por ejemplo, Avianca es la línea bandera colombiana y su punto de encuentro, su punto de partida del país es Bogotá, para toda América Latina, principalmente, porque también tiene otro punto de entrada o de salida, que es Medellín, ¿no? Pero, en este caso, para los vuelos con mayor frecuencia hacia Sudamérica, toma en cuenta el aeropuerto de Bogotá. Entonces, por ejemplo, todos los vuelos que llegan de Avianca a Bolivia vienen por Bogotá. Si viene de México, el vuelo viene México, Ciudad de México, Bogotá, Bogotá, Santa Cruz. Si viene de Panamá, viene Panamá, Bogotá, que el aeropuerto es El Dorado, Bogotá, Bogotá, Viru. Entonces, nosotros tenemos que levantar, recoger esa información. Y esa seguramente va a ser información secundaria, porque vamos a llamar a las líneas aéreas y vamos a ver cuáles son, en este caso, las rutas que utilizan, cuáles son las frecuencias de los vuelos. Y eso será para todas las líneas aéreas. En este caso será para BOA, para el caso de vuelos internacionales. Será para la TAN, que es la línea, que es la chilena peruana, ¿no? Después también tenemos Avianca, la línea colombiana. Después tenemos Copa, que es la línea panameña. Copa, por ejemplo, opera todos los vuelos desde su aeropuerto, el Tacumén, en Ciudad de Panamá. Si queremos venir de Nueva York, seguramente que vamos a venir, no va a haber un vuelo directo de Copa Nueva York-Santa Cruz. Va a venir Nueva York, Ciudad de Panamá, Santa Cruz, ¿no? Entonces, todas son conexiones.
Y eso es porque nosotros no tenemos un tráfico aéreo muy grande para que lleguen vuelos directos a Bolivia. En este caso, los únicos vuelos directos que tenemos internacionales son los de BOA, porque BOA es la línea aérea boliviana. Por ejemplo, hay un vuelo que salía, ahora no sé cómo estarán las frecuencias, han debido disminuir bastante con el problema de la pandemia. Todos los días salía un vuelo desde de Santa Cruz hasta Madrid, hasta el aeropuerto Barajas, en Madrid. Y lo mismo hacía Air Europa, que es una línea aérea española. Todos los santos días salía, llegaba el avión de Madrid, esperaba creo 4 o 5 horas, cargaba pasajeros en Viru y regresaba otra vez hasta Madrid. Entonces tenemos que hacer ese relevamiento de la información para ver realmente cuántas líneas aéreas extranjeras operan en Bolivia, cuáles son las frecuencias de los puntos de los interlines, ¿no? O de las conexiones, y cómo, si aquí estamos en Bogotá y aquí está Viru, dos veces, ¿no? Viru. Entonces, cuáles son las frecuencias de los vuelos, cuál es la capacidad que tienen los aviones, para cuántos pasajeros. Entonces, además, como estamos viendo aspectos del transporte y otros aspectos de infraestructura, tendremos que ver también, en este caso, qué es lo que pasa con las terminales aéreas. Es decir, en nuestro caso, tenemos 2 ingresos internacionales aéreos a Bolivia: el aeropuerto de Viru y el aeropuerto de El Alto. A Cochabamba no llega ningún vuelo directo del extranjero, nada. Todo ingresa por Santa Cruz o ingresa por El Alto. Hasta desde hace 2 meses, por ejemplo, antes de que hubiera el problema de la pandemia, si inclusive nosotros tomábamos el vuelo de BOA desde Madrid o desde Miami, nosotros llegábamos a Santa Cruz, nos cambiaban de avión en Santa Cruz, pero podíamos hacer migración y aduana en Cochabamba. O podíamos hacer en La Paz, pero ingresábamos por Santa Cruz. Ahora no. Obligatoriamente tenemos que hacer migración y aduana en Santa Cruz. Y siempre nos ponían en Santa Cruz, bajábamos del avión, del vuelo internacional, y tomábamos un vuelo local a Cochabamba. O también al resto de ciudades, ¿no? Puede ser Sucre, puede ser Oruro, porque Boa va a Oruro, puede ser Tarija, etc. Pero en este caso, el punto de ingreso aéreo es principalmente Viru en Santa Cruz. Entonces tenemos que hacer también una evaluación de las instalaciones, es decir, cómo es la terminal aérea. Y la terminal en Santa Cruz es una pena, es una lágrima. Está más vieja que mi abuela. Totalmente deteriorada. Hay días en que no funcionan los sanitarios, parte de los sanitarios funcionan, otra parte de los sanitarios no funcionan. Las filas son larguísimas a veces de todo el pasillo y es tan angostito, tan angosto el pasillo para donde están los counters para hacer el check-in. Entonces, esa es una incomodidad impresionante para ser el principal aeropuerto del país. Impresionante. Entonces, eh, la parte de comidas, por ejemplo, una plaza de comidas, sí, hay algunos restaurancitos, algunos puntos de venta de comida, hay muy próximos a los counters, donde se hace el check-in. Si uno quiere, por ejemplo, quedarse y tiene que esperar toda la noche, llega su vuelo a las 7 de la noche y su vuelo internacional llega a las 7 de la noche y quiere salir en el vuelo de las 6 de la mañana para venir a Cochabamba,
no hay dónde quedarse a dormir. Habían como unas habitaciones dentro del aeropuerto que parecían unos socavones horrorosos y te cobraban $80 la noche, ¿no? Entonces, no hay un hotel próximo. Ir hasta la ciudad te significa por lo menos en tiempo, te va a significar en taxi unos 40, 50 minutos y otros 50 minutos en regresar, ya son 2 horas. Y para que duermas en el hotel que está más próximo al aeropuerto, y económicamente tampoco te da. Entonces, no tiene las instalaciones necesarias el aeropuerto como tal, no las tiene. Pero hay que hacer esa evaluación, que si estamos elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Bolivia, tenemos. Lo mismo ocurrirá con el aeropuerto del Alto, que el aeropuerto del Alto ya lo han mejorado un poco, han hecho una ampliación hace unos 5 años, 4 años, 5 años, han hecho una ampliación, está un poco mejor, la parte de las tiendas del duty free está mejor, la parte de la pequeña plaza de comidas está algo mejor. Sí, la parte de aduana y de migración está mucho más amplia, muchísimo más amplia, porque antes era un recoveco, ha mejorado en algo, ¿no? Entonces, como terminal, también tenemos que hacer esa evaluación. Luego tenemos que ver el transporte terrestre. Si es el plan nacional, tendremos que preguntarnos y averiguar cuáles son las entradas al país desde el punto de vista del transporte terrestre. Es decir, tendremos que para eso agarrar un mapa de carreteras. Y veremos de que hay diferentes puntos fronterizos por carretera en el país. Hacia el departamento de Pando, justamente en Cobija, tenemos un puentecito, un puente ahí ¿cuál es el río? El Orton creo que es. Ahí no sé qué cosita se llama, es un río angostito, ¿ya? No muy profundo, ni muy caudaloso, bien angosto. A este lado boliviano, pasas el puente y este lado brasilero. Después tenemos que ver los otros puntos fronterizos que tenemos con el Brasil, que están en el Beni. En el Beni tenemos Guayaramerín al lado boliviano y el lado brasilero Guajaramerín, que es una carretera estable, que está Riberalta, primer pueblito, y a la hora más o menos, a los 50 minutos, está Guayaramerín. Y hay hotelitos, sí, pero como terminal, en este caso terrestre, no hay una terminal de transporte. Y ahí solamente hay un pequeño puerto que es de piedra, de barro, ¿no? Y ahí están las embarcaciones. El río es ancho, sí, el río porque es ahora ¿cuál es? El Ichilo, no, el Mamoré, ¿no? Entonces, es ancho el río, entonces uno toma una embarcación que lleva generalmente 10, 15 personas, tarda unos 10, 15 minutos, ya estamos en el lado brasilero. Entramos al lado brasilero y es una maravilla porque tiene una terminal portuaria para esas mismas embarcaciones muy bonita, tiene una pequeña placita de comidas, todo hacia el lado brasilero. Al lado boliviano, nada. Luego en el Beni luego tenemos en Santa Cruz, también frontera con el Brasil. Tenemos Puerto Suárez, después, que es una lágrima, es solamente una carretera, donde ahí está la bandera boliviana en una parte, la bandera brasilera al otro lado, ahí está migración, 4 casetas, y al otro lado está el lado brasilero. Entonces, luego tenemos otro punto fronterizo que sería Tarija. Y Tarija tenemos por Yacuiba, que al lado boliviano llamamos, al lado boliviano está Yacuiba, Pocitos bolivianos y luego está Pocitos argentinos. Y es pasar un río hediondo en época que no tiene agua. Y en época de lluvia el río trae cualquier cantidad de agua. Y se pasa eso, o puedes pasar también el puente si quieres, a pie, ¿no? Y te lleva un transporte hasta la parte si vas por el puente, hasta el lado boliviano,
donde está la migración y está la aduana, caminas a pie, pasas el puente y ahí está el lado argentino, donde tienes migración argentina y tienes la aduana argentina y de ahí tomas, hay movilidades, taxis o remises que te llevan hasta Aguas Blancas, que es el primer pueblito ya de la Argentina, ¿no? Luego tenemos, no, Aguas Blancas tenemos por Bermejo. En Yacuiba hay que pasar el río, que es horroroso. Y en Bermejo tenemos, pasamos el puente y también generalmente pasamos el puente y llegamos a la parte fronteriza de Bolivia, que es el puente que está pintado inclusive al lado boliviano, el lado argentino, y llegamos a Aguas Blancas. Otro punto fronterizo sería terrestre, tenemos en Oruro, y en Oruro tenemos hacia la frontera con Chile, tenemos Pisiga, ¿no? Hacia Arica, y el otro punto que es el camino que nos lleva, que es nueva la carretera, hacia Iquique. Entonces, el lado boliviano, por ejemplo, en Pisiga es una pena, tal vez algunos de ustedes conozcan, es una lágrima, porque son unos galpones, 2 casetas, estamos a 4,000 metros, el frío nos mata, a veces está nevando, la gente se indispone mucho por la altura, ya, hay que hacer una cola larguísima, a veces no hay la señal del Wi-Fi para inmigración, para que entren al sistema, uno se está congelando, ya, hace aquello y ya pasa a la aduana, hace los papeles en la aduana, pasa al lado chileno y es otra cosa, totalmente distinta. Entonces, hay que hacer esa evaluación en relación justamente al transporte terrestre. Luego también hay que ver el transporte lacustre y ponemos lacustre bajo el entendido de que Bolivia comparte con el Perú el lago Titicaca. Y en este caso tenemos en la parte lacustre, en el transporte lacustre, tenemos también el ingreso a Bolivia, que ingresan por el desaguadero del Perú o que ingresan por Copacabana, ¿no? Y el otro Yunguyo. ¿Sí? Ahora, no nos olvidemos de que Bolivia, si nosotros vemos las estadísticas del turismo, del Viceministerio de Turismo y del INE, nosotros recibimos el rebalse del turismo internacional que entra al Perú. Porque los turistas extranjeros van a visitar, en este caso, el Cusco y Machu Picchu. Y nosotros recibimos ese rebalse. Y esos turistas ingresan justamente por el desaguadero o por Yunguyo. Hay empresas de transporte turístico, las operadoras y también empresas que solamente trasladan turistas. Hay buses muy buenos, muy cómodos, solamente para turistas. No es para la población local. Pero no tenemos, en este caso, terminales lacustres. No hay. Ahora, estos turistas a veces ingresan por el lago en embarcaciones pequeñas y tienen que pasar por el estrecho de Tiquina, donde ahí está el puerto, ¿no? Y donde ahí está un punto aduanero y también de migración que está a cargo de la naval. Entonces, en transporte férreo solamente tenemos hacia Santa Cruz el tren, que la terminal es la bimodal, que también es otra lágrima terrible, esa terminal, terrestre bimodal, porque tiene 2 modelos. Tanto es para transporte terrestre como para transporte férreo, y el transporte férreo es el que viene del Brasil, de Corumbá, ¿no? Y estos datos tenemos nosotros necesariamente que incorporarlos dentro de un mapa. A pesar de que se van a escribir en inextenso, seguimos tapeando,
pero todo aquello tenemos que resumir en un mapa vial, donde se busque y se identifique las entradas al país o región. Ahora, si el plan es, por ejemplo, departamental, y si ponemos el caso de Cochabamba, entonces veremos ahí transporte aéreo, veremos, diremos solamente son vuelos locales, no hay vuelos internacionales directos que lleguen al aeropuerto Jorge Chávez. La terminal de buses para el transporte terrestre es una lágrima y un llanto, porque yo creo que la terminal de Sacaba es mejor que la terminal que tenemos aquí en el Cercado. Lacustre no tenemos, pero sí tenemos transporte fluvial. En este caso, el puerto por el cual se ingresa a Cochabamba es Puerto Villarruel, en el Chapare. Y de Puerto Villarruel, Villatunari, Cercado. Entonces, también hay que hacer la evaluación de ese puerto. Y ese puerto está, ahí está la naval, creo que un poquito lo han mejorado. Ahora creo que hay un tinglado, pero no hay nada más. Entonces, pero hay que hacer, dependiendo, es decir, cualquiera que fuese el plan, si es nacional, si es departamental o es un plan municipal, hay que establecer las entradas, por eso decíamos, al país o a la región. Es esencial una entrada apropiada al país o región, los aeropuertos internacionales, si son nacionales, puertos marítimos, terminales de buses, terminales férreas. Debe considerarse más de una entrada, y esto ya sirve para, dentro de la planificación turística, va a servir para la elaboración de paquetes que hagan los turoperadores, es decir, por ejemplo, se puede ingresar por Santa Cruz, se ingresa por Santa Cruz, se visita los atractivos turísticos de Santa Cruz, si estamos elaborando el plan nacional, ¿no? Se visita los atractivos de Santa Cruz, se puede ir vía aérea, se puede venir a Cochabamba, se visitan los atractivos, y de Cochabamba se puede pasar a Sucre, perfectamente, se visitan los atractivos de Sucre, y vía terrestre se puede llegar hasta Potosí, se visita los atractivos de Potosí, se visita el Salar de Uyuni, e inclusive en Uyuni hay transporte aéreo y se puede tomar un vuelo directo hasta la ciudad de La Paz. Es decir, hemos ingresado por Santa Cruz y estamos saliendo por La Paz. Entonces, esas recomendaciones tienen que estar en el plan para los turoperadores, operadores receptivos, para cuando elaboren sus programas turísticos. La evaluación debe incluir instalaciones materiales, frecuencias de servicios, en este caso si son vuelos aéreos, si es transporte terrestre, las flotas, características de las flotas, aseo de las flotas. Por ejemplo, en Bolivia no estamos acostumbrados a ponerle ventilación a las flotas. Entonces, una edentina en la flota terrible. Y cuando se les pregunta a los transportistas por qué, es que se gasta mucha gasolina, se gasta más gasolina o más combustible, más diésel, se gasta más combustible y la batería también se desgasta más rápido. Pero prefiero que aumenten pues 20 pesos al pasaje y uno quiere viajar pues cómodamente y totalmente ventilado y no sentir esos olores que te desmayan. Imagínense que vengan los turistas y utilicen el transporte. En relación al parque motriz interdepartamental, tenemos muy buenos buses nosotros. No tenemos nada que envidiar a países extranjeros. Tenemos buses cama, semicama, tenemos buses cama completos de 2 pisos, una maravilla. Pero no hay esos elementos que son fundamentales de ponerles, es decir, aire acondicionado para que ventile y evitar esos malísimos olores. Ahí debe incluir las instalaciones materiales, frecuencia de servicios, capacidad de transporte de pasajeros, cuántos buses, cuántos pasajeros, frecuencia del transporte terrestre, el tráfico. Hay que evaluar los proyectos para ver las necesidades presentes. Tal vez el gobierno con la ABC de las carreteras está ampliando nuevas carreteras. Tal vez BOA quiere aperturar nuevos destinos turísticos internacionales o nuevos destinos turísticos nacionales. Por eso decimos evaluar los proyectos para ver las necesidades presentes o las necesidades proyectadas. Y cuando decíamos nuestro plan si va a traer 500 turistas sin plan y 1000 turistas con plan,
lógicamente hay que ver también esa parte de las proyecciones. ¿Preguntas? No, Lice. ¿Está claro? Sí. Sí, Lice. Perfecto. Cuando vemos, por ejemplo, en este caso, el plan departamental, tenemos que, lo que decíamos, ver el aeropuerto, si es aéreo, si es transporte aéreo, el aeropuerto Jorge Wisterman, el terrestre, la terminal de buses, fluvial, decíamos Puerto Villazuel, férreo no existe. Y lo que decíamos también para el caso de Tarija, en Tarija hay que tomar en cuenta también esa parte que llamamos turismo fronterizo. Y el turismo fronterizo hay que establecer si es de fin de semana, es turismo vacacional o en feriados. Ahora, a los gauchos del norte de la Argentina les gusta ir a Tarija. Entonces hay que ver, y esos turistas vienen con sus propias movilidades. Ahora tenemos la gran facilidad, por ejemplo, con el Google Maps, de poder ver en el Google las carreteras, inclusive nos dan las pautas a la mano derecha, a la mano izquierda, a 100 metros, a 200 metros cruce, hay, etcétera, ¿no? Es decir, hay una gasolinera, hay servicios. Pero esta información, si el turismo, por ejemplo, hay un buen turismo fronterizo en Tarija, hay que ver qué lugares van a visitar a Tarija los turistas. Y eso va a significar, por ejemplo, en la propuesta del plan, las áreas destinadas a los parqueos. Si hay un turismo fronterizo donde los turistas vienen en sus propias movilidades del norte argentino y quieren ir a ver, por ejemplo, San Jacinto, y en San Jacinto no hay dónde parquear. Entonces tendrán que ver, cortar la peña, no sé, pues el cerro, algo tiene que verse, una posibilidad para que los turistas puedan tener un área exclusivamente de parqueo de sus vehículos. O si van al Valle de Chocloca, por ejemplo, ver la alcaldía en este caso, el municipio, tendrá que establecer un área exclusivamente para parqueo para los turistas que están viniendo a conocer la ruta del vino y se quieren dejar sus vehículos en cada uno de los pueblitos, sea Chocloca, sea Concepción, o sea Chaguaya, etcétera, cualquiera de esos pueblitos que van a unir donde están las bodegas. Bien, no habiendo más preguntas, quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Que les vaya bien. Hasta luego.